Vamos a iniciar nuestra enseñanza, la enseñanza de discipulado. Esta es una escuela de discipulados, o sea, de discípulos. Hemos estado hablando acerca de la administración del alma, de manera que vamos a comenzar el tema, pero ya el tema ya está comenzado desde hace 2 domingos. El domingo pasado no tuvimos porque tuvimos las bodas, y esas bodas no fueron del cordero, sino las bodas de las ovejas. Entonces, el Espíritu Santo y la administración, los que llevan el tema en su material, ahí van a encontrar que estamos en los dones del Espíritu Santo. Los dones son importantes en nuestra vida, en nuestro crecimiento, man. Entonces, veamos lo siguiente. El Señor Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal con el auxilio, Dios les bendiga, con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Ok? El Señor, para poder desarrollar su ministerio, Él mismo tuvo que necesitar el auxilio del Espíritu Santo, siendo que Él es Dios o era el Hijo de Dios. Dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar por los pueblos, las aldeas. Lleno del Espíritu Santo, también dice la Biblia que Él hacía milagros, sanidades, prodigios. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos, requerimos la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. En Cristo se movían los dones de discernimiento, palabras de ciencia, de milagros. Por ejemplo, Él discernía qué espíritus se movía en la gente. Él discernía, conocía, entendía. Incluso dice la Biblia que Él conocía los pensamientos de la gente. Eso es discernimiento, pero también es palabra de ciencia. Dios sabía qué es lo que pensaba la gente cuando estaba escuchando su palabra, pero también tenía los dones o el don de milagros, el don de sanidad. En una ocasión, dice aquí nuestro material, ya encontraron el punto, ¿ah? En una ocasión, cuando entraba en una sinagoga, había una mujer encorvada hacía 18 años. Imagínense, él no oró por su enfermedad, sino que reprendió un espíritu de enfermedad y ella quedó libre de su enfermedad. Entonces, a veces no es orar, sino reprender. Imagínense, usted viene enfermo o enferma y se acerca el pastor y le pone la mano y le dice: el espíritu inmundo, sal fuera. Y ya, a lo mejor algunos hasta se molestan, ¿no? Yo no tengo espíritu inmundo, pero es una enfermedad que a veces hay espíritus o hay demonios que producen enfermedades. Aquí lo vamos a ver en Lucas capítulo 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y esto es importante para nosotros, hermanos, porque si hemos de ministrar el alma, tenemos que pensar que tal vez hay enfermedades que no son enfermedades ocasionadas por un virus, por una bacteria, sino que son ocasionadas por un espíritu.
¿No conoce usted personas que todo el tiempo están enfermos? Ay, es que me duele aquí, ay, me duele acá, ay, me duele allá, me duele acá. No estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de un espíritu, pero puede ser que hayan personas que se la pasan enfermos de una y de otra y luego de otra y viene otra y sigue otra y nunca sanaron, nunca sanan. Podría ser. Esta mujer le puso las manos. Ni siquiera dijo, Padre, te pido que la sanes y que esta enfermedad se vaya. No, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Ahora, apliquemos un poquito esto de que estaba encorvada. ¿Qué le trae a usted a su mente que ella estaba encorvada? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos puede enseñar que ella caminaba siempre así, mirando para abajo? ¿Qué miraba? Lo terrenal, lo material, siempre estaba mirando hacia la tierra. Sí, el problema, pero el asunto aquí es que esta mujer no podía enderezarse, no podía mirar hacia el cielo. No podía mirar hacia el cielo y sus pensamientos o su mirada siempre estaba hacia lo terrenal. Entonces, mucha gente, hermanos, puede ser que tenga un problema como similar a de esta mujer, porque se la pasa encorvada, no físicamente, encorvada mental, encorvada en su alma. Tiene un alma encorvada porque mira solamente lo terrenal, y cuando mira hacia abajo nada más podía verle los pies a la gente, solamente podía verle los defectos a la gente. Mirar los pies, hermanos, en la Biblia tiene que ver con mirar cómo andan los demás. Ella tenía un problema, estaba encorvada. Y esa es una enfermedad, es una situación producida por un espíritu. Mirarle siempre los defectos a los demás, en qué fallan, en qué tropiezan. De manera que esta mujer, hermanos, necesitaba ser enderezada, y luego cuando el Señor le puso la mano, dice que ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces se enderezó, se puso derecho y ahora podía mirar hacia el cielo y podía adorar al Señor, podía glorificar su nombre. Entonces, pero volviendo al punto, pero hoy el Espíritu Santo reparte dones. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren lo que dice acá: Dios reparte a quien Él quiere de manera que edifique el cuerpo de Cristo. Dios le da, hermanos, a cada quien como Él quiere. Hay diversidad de dones, no solo para discernir, sino para dar las palabras que el ministrado necesita. Entonces, en la administración se requieren dones. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu, hermano? Para provecho. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? ¿Alguna otra versión? Para beneficio de todos. Entonces, los dones son para beneficio de todos. No es para que la persona se sienta más grande que otros. Yo profetizo. Yo oro por los enfermos y los enfermos sanan. Es para provecho, es para bendición, es para edificación.
Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuál es la palabra de sabiduría, hermano? ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Es un don. No, ciencia es otro. La palabra de sabiduría es cuando alguien tiene una necesidad y requiere una palabra de parte de Dios, y entonces la palabra que le da el Señor se la dio a la persona. Puede ser que la persona ni se ha dado cuenta que tiene ese don. Yo conozco un hermano que ese hermano, a veces yo he platicado con él, no es de aquí, y platico con él y empieza a aconsejarme y empieza a hablar y hablar, y lo que me dice a mí me deja con la boca abierta, porque no es que sepa mucho, sino que te da una palabra exacta, sabia. Si es un consejo, te da la palabra correcta. Entonces, debemos pedir este don, el don de palabra de sabiduría, porque hay mucha gente que requiere un consejo. ¿Me entiende? Requiere un consejo, pero un consejo sabio, un consejo de parte de Dios. Entonces yo le pido al Señor que Él nos dé el don de palabra de sabiduría. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Ok. Luego también dice a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y esa palabra de ciencia es cuando el Señor, hermanos, le revela, le da conocimiento a una persona, no solamente de cómo anda aquella persona, sino conocimiento de cómo puede arreglar ciertas cosas. Estoy nada más dándole una pincelada porque no ese es el punto, pero estoy tratando de, ya luego vamos a entrar un poquito, ya dimos este tema hace tiempo. Entonces, palabra de sabiduría es un don, palabra de ciencia es otro don. A otros le dio fe por el mismo Espíritu. Todos tenemos fe, hermano. A cada uno se nos dio una medida de fe. Pero el que tiene el don de fe, a ese le dieron, el Señor le dio un don, un regalo, y tiene fe para todo. No pasa a dar testimonio, hermano, yo no le creía al Señor, pero no, ese hermano dice, o esa hermana dice, yo, hermano, tengo fe que el Señor nos va a bendecir, nos está bendiciendo y ya lo está haciendo. O bien la fe la aplica en diferentes direcciones, pero ese es el don de fe. Si hay cierta inseguridad en nosotros o desconfianza de que Dios va a obrar a nuestro favor, probablemente no tengamos ese don. Pero el que tiene el don de fe dice, yo estoy seguro que el Señor va. ¿No será que estás enfermo de tal cosa? Yo no tengo nada, Dios ya me sanó. Y la persona aplica la fe, hermanos, de una manera que lo estás viendo que está enfermo, lo estás viendo que, no, yo estoy bien. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, pero fíjese, dones, dice dones de sanidades. Porque esos dones, hermanos, no solamente es para sanar el cuerpo. Quiero que usted ponga atención a esto, porque no los dones de sanidades, si Dios le da el don o los dones de sanidades a una persona, es para que sane en una oración, para que el Señor se manifieste por medio de sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Me entienden? O sea, Dios sana. Acuérdense de Ana, de Ana, que estaba enferma en su espíritu. ¿Qué tenía en su espíritu? Amargura. En su alma, aflicción. Y en su cuerpo, ella no podía tener hijos, era estéril. Entonces, el que tiene los dones de sanidades, hermano, porque hay que entenderlo, ¿verdad? Así como lo dice ahí, dones de sanidades, no dice don de sanidad, dones de sanidades.
para sanar el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Entonces, a otro el hacer milagros. Y los milagros no es igual que sanidades. Los milagros no es igual que sanidades. Porque la sanidad, hermanos, va hacia un área específica de nosotros. Pero los milagros, ¿sabe qué hacen los milagros, hermanos? Que pueden cambiar el curso de la naturaleza. Puede alterar el curso de la naturaleza. Por ejemplo, el Señor les dijo, llenen otras tinajas con agua. ¿Y en qué se convirtió esa agua? Se convirtió en vino. Eso es un milagro, eso no es sanidad, eso es milagro. Amén. Y hay otras cosas que el Señor hace que son milagros. Y nosotros le pensamos, no, pues, por ejemplo, que el Señor le ponga los pies, ¿cómo se llaman? La curvatura al pie. Sí, que sane el pie plano, no, o que le ponga una curvatura, ese es un milagro. O sea, hay milagros que ocurren en nosotros, pero también en la naturaleza. Entonces, ok, ¿entendimos eso, hermano? La diferencia entre los milagros y las sanidades. A otro, dice, a otro discernimiento de espíritu. No, estoy mal. A otro profecía. La profecía es hablar de parte de Dios a la iglesia. Este no es el don, perdón, este es el don de profecía. Este no es el ministerio de profeta. Amén. El ministerio de profeta, hermanos, que es diferente al don de profecía, ese fluye siempre en eso. Pero el que tiene profecía no es profeta. Aquí hay profetas, yo creo que están en cierne. En cierne, ¿qué significa eso? Que están empezando a fructificar. Pero hermanos, el don de profecía es que una persona, estamos en la alabanza, en la adoración, que normalmente así lo hacemos. Estamos en la adoración y empezamos el cántico nuevo. El cántico nuevo, porque después de la adoración debemos entrar, hermanos, al lugar santísimo y cantarle al Señor cántico nuevo, que salga de nosotros. Sí sabemos lo que es el cántico nuevo, ¿verdad? Amén. Y empezamos a adorar al Señor, ya sin música. Sin música. Estamos adorando. Te alabamos, Señor. Bendito tu nombre. Y ahí está la gente fluyendo. Pero algunos no lo hacen porque le da pena. Pero si esto no es de pena, hermano. Esto no es para que usted se sienta avergonzado, si es para la gloria de Dios que lo hacemos. Pero es que me están escuchando, me están viendo. No, usted alabe al Señor, usted adore al Señor. Y después de eso, el Espíritu Santo empieza, hermanos, a darte una palabra. Estamos hablando de profecía. Empieza a darte una palabra. A veces viene por una palabra nada más. A veces el don de profecía nada más es una palabra. Puede ser una palabra, y de esa palabra, hermanos, que viene de parte de Dios a nosotros, dígame una sola palabra, por ejemplo, perdón. Viene y esa palabra está ahí fluyendo en nosotros. Perdón, perdón, perdón. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacernos entender que el Señor ha traído a una persona a la iglesia para perdonarla, para cambiarla, para transformarla. Y esa persona, cuando escucha la profecía, dice, bueno, ¿y esto cómo saben? ¿O cómo sabía ese pastor o ese hermano o esa hermana que yo estoy pasando por una situación así? O sea, el don de profecía, hermanos, lo que viene a darse para edificar, viene para consolar. Alguien viene desconsolado y recibe una palabra de consolación. Viene para edificar porque se había detenido y empieza otra vez su camino
en la edificación. Viene para exhortar. Exhortar, hermanos, no es regañar. ¿Me entendió? Exhortar no es regañar. ¿Qué es exhortar? Dar un consejo. Dar un consejo de parte de Dios para edificar. Por eso la Biblia dice que cuando pidamos los dones, procuremos pedir el don de profecía. Porque el don de profecía, hermanos, es uno de los mejores dones. O sea que hay dones buenos, pero hay dones mejores. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los mejores? Aquellos que edifican, aquellos que consuelan y que exhortan a la iglesia. Entonces, por eso el don de profecía, hermanos, es muy importante entre nosotros. Y si alguien, por ejemplo, el Señor le ha dado una palabra en el culto, el momento de decirlo es cuando llega en el programa los dones del Espíritu Santo. Dios le puede dar a usted una palabra. Usted está bañándose, usted está en su casa vistiéndose, usted está y de pronto viene una palabra a usted. Pero hay que discernir si esa palabra es para mí. Porque si es para mí, Señor, gracias. Pero si es para la iglesia y no la dice, y alguien está pasando por una situación un poco complicada, entonces no estamos edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, el don de profecía es importante, es hablar de parte de Dios. Por eso, ¿verdad? Cuando se manifiesta el don de profecía, la persona, digamos que es como una fórmula, así dice el Señor, ¿verdad? Si es para alguien en particular, se debe decir personalmente. Si es para la iglesia, así dice el Señor, amada, amada mía. Amada mía, ¿por qué? Porque la iglesia es la amada del Señor. Y entonces viene la palabra. Ya me metí yo a explicar los dones. A otro, discernimiento de espíritus. Que hay que discernir, hermano. Hay que discernir. Nosotros escuchamos cosas en el Facebook. Escuchamos predicadores a discreción. Ya les he dicho eso, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado porque, mire, por medio de la palabra se nos reengendra. Nosotros somos reengendrados espiritualmente. La otra vez les explicaba un poquito que dice la Biblia que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha ido evolucionando. Primero fue serpiente, después dice la Biblia que es diablo, acusa Satanás, y luego en Apocalipsis aparece como el dragón. Pero ese dragón habla como cordero. Entonces, el dragón, o sea, Satanás, habla, da palabra y la da de diferentes formas y en diferentes medios. Entonces nosotros debemos escuchar, porque si por aquellas cosas de que no tenemos discernimiento, escuchamos a un predicador o a una predicadora que trae una palabra, un rema, pero no es de parte de Dios, y usted la está recibiendo, al rato vamos a tener problemas con usted. ¿Por qué con usted? Porque va a querer meter en la iglesia ese pensamiento, porque le están regendrando. Y por eso, pues, yo creo que en este tiempo el Señor ha puesto en mi corazón estar dando el discipulado, luego el mensaje de la palabra, para que nosotros seamos reengendrados espiritualmente y seamos, hermanos, llevados por el camino del Señor, pero con una palabra que venga de parte de Él. Porque hay palabras que vienen de parte de Satanás y hay palabras que vienen de parte de Dios.
Hay profetas falsos y profetas verdaderos. ¿Me entienden? Una vez vino una hermana y me dijo, pastor, no está aquí, hermano, así que no se preocupe. Me dice, pastor, es cierto eso de que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y por eso nació Caín. Como dicen en el Facebook. Entonces, ¿por qué? Porque escuchan diferentes predicadores. No tienen, mire, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Las ovejas del Señor deben oír a un solo pastor. Si alguien dice, yo no, pastor, bueno, adelante. Después no venga a pedirme, pastor, ore por mí porque me puso la mano un pastor, un no sé quién, y no sé qué se me metió adentro. ¿Verdad? Debemos tener cuidado con eso. Entonces, resulta que estamos hablando de discernimiento de espíritus. Debemos pedirle al Señor discernimiento. ¿Cuántos quieren recibir ese don, hermano? Don de discernimiento para no escuchar a cualquier persona. Usted y yo tenemos que tener, mire, yo ahorita me meto a escuchar a mis antiguos predicadores y digo, bueno, eso que está diciendo ese chavo ahí está mal. Y, pastores que yo conocí, que incluso uno de ellos fue mi director, lo escucho y digo, necesitamos discernimiento de espíritu, saber qué está fluyendo en esa persona. En este tiempo, hermanos, dice la Biblia que vendrán falsos maestros y falsos profetas. Falsos. Pero no van a venir diciendo, yo soy el profeta falso, ¿no? Sino que van a predicar como si fuera. Pero entre sus predicación, su enseñanza van a meter enseñanza falsa. A otros diversos géneros de lenguas. Los diversos géneros de lengua, hermano. Hay quienes hablan en lenguas y hablan un tipo de lengua, pero hay quienes hablan diversos géneros de lengua. Eso es para hablar con Dios, las lenguas. Bueno, vamos a ir a otro le da interpretación de lenguas. Esas lenguas las interpretan. A mí me ha pasado, o yo he visto pues que alguien está hablando en lenguas y otra persona lo está interpretando. Interpretando no es lo mismo que traduciendo. Amén. Anótelo si lo tiene. Traducir no es lo mismo que interpretar. Interpretar, hermanos, es darle el sentido que el Espíritu Santo está dando a través de ese mensaje. Traducir es literalmente como va. ¿Me entienden? Entonces, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, yo voy a declarar esta palabra sobre esta iglesia, porque esta iglesia es la que el Señor me puso a cuidar y a enseñar. Y yo como ministro, como pastor, como la autoridad en este lugar, yo creo que lo que dice aquí se cumple en este lugar. Amén. Entonces dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Señor reparte los dones como Él quiere en tu vida. Amén. Como Él dice. Así que reciba esa palabra. Y usted, hermano, mire, usted cuando venga a ver va a empezar a fluir. Va a decir, bueno, ¿qué me pasa? Tengo ganas de orar por un enfermo. Tal vez el Señor se lo muestre en sueños. ¿A cuántos han soñado que oraron por un enfermo? O alguien está soñando que está predicando. Alguien está soñando que está profetizando. Y ahí el Señor te está mostrando en qué te quiere usar.
Amén. Ok, mire, ya voy llegando a Pénjamo. Quien ministra debe anhelar los dones que le serán de utilidad para desempeñar con eficacia lo que le han encomendado. Hermanos, anhelar los dones es desearlos, quererlos. Si usted dice, no, es que eso no es para mí, hermano, ¿y para quién pues? Yo también, hermano, si alguien no los quiere, me lo pasa a mí. Hermano, él dice que el que anhela, pues, el que anhela ministrar o el que quiere ministrar, debe anhelar los dones del Espíritu Santo. Tiene que haber, es que no sé qué palabra puedo decirle a fulano de tal. Pídele al Señor palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Señor, dame el don. Dame el don que traiga edificación a esa persona. Primera de Corintios 2:31, mire, antes de leer eso, dice, para desempeñar con eficacia lo que le han encomendado. Entonces, la eficacia es muy importante. Ese es un buen pastor, es un buen predicador, es un buen hermano. Sí, pero no se trata de ser bueno, se trata de ser eficaz. ¿Qué significa eficaz, hermano? ¿Alguien tiene por ahí un diccionario? Eficaz. La palabra eficaz para que la definamos y entonces podamos. A ver, hija, allá lo están buscando. Eficaz. ¿No? Seguro. Alguien que hace un trabajo y dice, bueno, yo estoy ministrando, pero quiero hacer confiable. Adecuado para lograr un propósito. Quiero ministrar, quiero que el Señor me use, pero necesitamos anhelar los dones para hacer las cosas de manera adecuada. La iglesia no puede avanzar si no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. ¿Entienden? De lo contrario seríamos solamente una organización. Una organización es diferente que un organismo. La iglesia es un organismo. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo tuvo dones, ¿sí? Entonces la iglesia, el cuerpo también debe tenerlo. Dice Primera de Corintios 12:31, procurad pues los mejores dones o los dones mejores. Aquí me surge una pregunta, ¿cuáles son esos dones mejores? Hay dones y eso es bueno, tener dones. Pero los dones mejores son los que edifican a los demás. Mire, si Dios le da el don de sanidad a usted o el don de milagros, no es para que usted se levante el cuello. No es para que, ya me voy a volver evangelista internacional, ¿verdad? A hacer dinero con ese don. No, hermano. Es para edificar a otros. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice, ya luego viene con el amor, pero tenemos que, a ver, hermano, ¿qué significa esta palabra? Procurar, buscar. ¿Qué otra cosa? Anhelar. ¿Qué entendemos por procurar? ¿Cuántos estamos procurando? No es un regaño, hermano. A veces hablo un poquito así fuerte, pero no es un regaño. Usted está procurando los mejores dones. Los pide. ¿Desde cuándo no lo pide? Yo la verdad no, hermano. No estoy diciendo que yo, pero a lo mejor alguien diga, yo la verdad ni me acordaba de los dones. Y debemos procurarlo, pedirlo.
No sé cuánto me falta, pero yo creo que sí. Aquí lo vamos a ir dejando. El libro de los Hechos muestra cómo el Espíritu obró a través de los dones del Espíritu Santo. Estoy viendo ahí, ¿sí? Estoy viendo bien. Sí veo bien. Bueno. El libro de los Hechos muestra cómo el Espíritu Santo obró a través de los dones del Espíritu Santo. Queremos saber un poquito más y ver cómo Dios usaba a la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Entonces tenemos que leer el libro de Hechos. Pablo, por medio del discernimiento de espíritus, entendió que un espíritu de adivinación había en una muchacha quien le salía a su encuentro y lo adulaba, hermano. Qué tremendo mensaje de este siervo, el apóstol Pablo. Ellos son siervos del Dios Altísimo, decía la mujer. Y cuando alguien le dice, oye, qué bonito mensaje, ¿cómo se siente usted? Qué tremendo mensaje te aventaste. Predica mejor que el pastor. Y se siente, a lo mejor es un espíritu que te está hablando. Entonces, mire, a veces, hermano, la adulación no es muchas veces no viene de parte de Dios. No quiere decir que no podemos animar a alguien, échale ganas, síguele, ahí vas bien. Pero aquí, probablemente dice el apóstol Sergio Enrique, dice, probablemente esta muchacha tenía días que hablaba bien de Pablo, pero esa mujer tenía un espíritu de adivinación. Aquí entre nosotros, en una ocasión nos tocó estar ministrando a una persona que tenía un demonio y empezó a decirle a uno, éramos 3, y le empezó a decir a uno, tú eres muy inteligente, tú eres sabio, dile a esto que yo no estoy endemoniado, le decía y a otro le decía, no, y tú tienes una capacidad tremenda. Así empezó a adular a cada uno con tal de que no lo echáramos fuera era un espíritu. Eso fue en Macuspana. Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Entonces, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Porque ahí a Pablo lo estaba adulando, lo estaba levantando. ¿Usted aceptaría una adulación de Satanás, hermano? ¿Aceptaría lo estás haciendo bien? Imagínate Satanás diciendo, lo estás haciendo bien, échale ganas, síguele ahí vas. O que el Señor lo reprenda. Entonces, por el Espíritu, humano se puede dar palabra de ciencia o de sabiduría, y se puede ministrar fe o sanidad según el Espíritu indique, pero nunca hay que hacer nuestros propios moldes al ministrar, porque no hay molde. A esta mujer que tenía un espíritu de enfermedad, le puso la mano y le dijo, hija, tu fe te declaro sana. Le puso la mano, ni oró. A otro escupió en el suelo o en el lodo, hizo lodo, hermano, y se lo puso en el ojo. A otro le metió los dedos en el oído. Y así hizo diferentes formas de sanidad. Pero nunca, dice, hay que hacer nuestros propios moldes al ministrar. El Espíritu conoce mejor que nosotros el caso. Él determinará un curso correcto de acciones. Ok. Este es el último, hermanos. Recordemos que la administración es una batalla espiritual que no se puede ganar en la carne. Su estrategia no la puede trazar el ingenio humano. Efesios 6:12 nos dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados. Fíjese el orden, principados. Ese es el orden, el jerárquico más elevado. Principados. Satanás es príncipe de este mundo. El principado. Luego, potestades. Luego, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Va bajando. ¿Estás? Igual en el reino de la luz. Mire bien, hermano. En el reino de las tinieblas hay principados en lo más alto. Luego siguen potestades. Potestades. Luego siguen gobernadores y luego están las huestes espirituales. Pero en el reino de Dios, ¿de dónde lo sacaron ellos? ¿Saben ustedes que se copian de Dios? Dios tiene serafines. Después de los serafines, ¿quién sigue? Querubines. Después de los querubines, arcángeles. Y de los arcángeles, ángeles. O sea, ese es el orden. Los arcángeles son los jefes de los ángeles. Los querubines, acuérdense que Satanás fue querubín protector de los misterios o secretos de Dios. Por eso él conoce muchas cosas. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos dé victoria en contra de ello. Vamos a orar, hermanos. Y no sé si se le quedó. ¿Lo anotó? Sí. No. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana vengo, Señor, ministrando la vida de cada uno de tus hijos con esta palabra.